¿Cómo se encuentran, comunidad de Gabo Terror? Espero estén teniendo un excelente día. Aprovecho para agradecerles de que sigan aquí, escuchando y viendo los videos del canal. Recuerden no sugestionarse con las historias. Solo queremos que pasen un agradable rato escuchando historias de miedo. Así que relájense e imagínense que ustedes son los protagonistas de la siguiente historia que tenemos a continuación. Espero que la disfruten. Comenzamos. Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de San Pedro. Los grillos comenzaban a cantar y el sol, como todos los días al atardecer, empezaba a descender en medio de aquel majestuoso día. Javier, un niño de tan solo 8 años, se encontraba cuidando el ganado de su familia en las faldas del cerro, como lo hacía casi todas las tardes al regresar de su escuela. Con un palo en la mano guiaba a los borregos hacia una zona segura. Su padre le había enseñado a cuidar de los animales desde muy pequeño, y aunque a veces se sentía solitario, le gustaba esa sensación de soledad donde nadie lo molestaba. Los borregos pastaban tranquilamente al costado de los árboles, mientras Javier encendía una pequeña fogata. La luz natural comenzaba a desvanecerse y las sombras alargadas de los árboles creaban un ambiente de penumbra. Sabía que debía reunir a los borregos y llevarlos de vuelta a la casa antes de que estuvieran envueltos en completa oscuridad. Mientras la noche caía, la luna llena ascendía en el cielo, iluminando el cerro con su luz pálida y fantasmal. Javier decidió que era hora de regresar, pero al contar los borregos, se dio cuenta de que faltaban 3. Frunció el ceño preocupado. No podía regresar sin ellos. Con el corazón latiéndole rápido, se adentró más en el cerro. Sabía que si regresaba sin ellos, su padre le daría una buena tunda. Así que se adentró rápidamente hacia el cerro. Aquella vereda solitaria que decidió seguir estaba envuelto en una niebla ligera que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Los ruidos extraños del bosque nocturno comenzaban a resonar a su alrededor. Ramas crujiendo, hojas susurrando y un ocasional grito lejano que hacía eco en la oscuridad. Los grillos que antes cantaban alegremente ahora parecían callar a su paso, como si presintieran que algo malo estaba por ocurrir aquella noche. A medida que avanzaba por el sendero, Javier escuchaba risas macabras que parecían provenir de todas direcciones. Se detuvo en seco temblando de miedo. Miró a su alrededor, pero solo vio sombras moviéndose en medio de la penumbra. De repente, un ruido extraño resonó a su izquierda, como si algo grande se moviera entre los árboles. Volteó rápidamente hacia esa dirección. «Hola», llamó su voz temblorosa. No hubo respuesta alguna, solo el sonido del viento susurrando entre las hojas y en medio de los árboles. Con el corazón en la garganta, Javier continuó avanzando, decidido a encontrar a los borregos y regresar a la seguridad de su hogar. Pero a cada paso que daba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Las sombras parecían alargarse y seguirlo, y los ruidos cada vez se comenzaban a intensificar más y más. De pronto, en un claro iluminado por la luz de la luna, Javier logró ver a un hombre alto de pie junto a un caballo negro. El hombre llevaba un sombrero ancho que ocultaba su rostro, y su presencia emanaba una sensación de peligro inminente. El caballo negro relinchó. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. «¿Quién eres?», preguntó Javier, intentando sonar valiente, pero su voz apenas fue un susurro. Aquel hombre no respondió. En cambio, comenzaba a carcajearse. Una risa profunda y escalofriante que resonaba en el aire. El caballo volvió a relinchar y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y comenzó a correr de vuelta por donde había venido. Javier corría a través de aquel camino solitario. Su respiración se volvía cada vez más pesada. La niebla se hacía más densa, dificultando su visión. Las risas macabras continuaban persiguiéndolo, y los ruidos extraños se multiplicaban a su alrededor. Sentía las sombras a su espalda, como si lo estuvieran siguiendo. De repente, escuchó un grito agudo que lo hizo detenerse en seco. Volteó temblando, pero solo vio la penumbra y las sombras danzantes. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los ruidos. Javier sabía que debía seguir corriendo, pero sus piernas parecían haberse congelado. Con un esfuerzo sobrehumano, continuó avanzando, susurrando una oración para darse fuerzas. Mientras corría, Javier tropezó con una raíz y cayó al suelo. Su respiración era rápida y superficial, y el miedo lo tenía completamente paralizado. Al levantar la cabeza, vio una figura flotando en el aire envuelta en sombras negras. Los ojos de la figura brillaban con un rojo intenso y una sonrisa maliciosa que se dibujaba en su rostro. ¿Estás perdido, niño?, preguntó aquella figura fantasmal con una voz gruesa que resonaba como un eco en la niebla. Javier comenzaba a temblar de miedo. Incapaz de responder, la figura se acercó flotando y el aire a su alrededor se volvió helado. Sabía quién era esa figura. Había escuchado historias sobre él desde que era pequeño. El diablo se le había aparecido en el cerro y estaba ahí frente a él. Veo que cuidas borregos, dijo aquel espectro aterrador, mirando a Javier con interés. pero parece que tienes un pequeño problema. Javier, aún temblando, intentó retroceder, pero su cuerpo parecía estar paralizado del miedo. «Puedo ayudarte a encontrarlos», dijo aquel ser, pero ahora con una voz más suave. Javier sabía que no debía hacer tratos con aquel demonio, pero el miedo y la desesperación lo habían consumido. Asintió lentamente, esperando que cualquier cosa fuera mejor que enfrentarse a su padre. Muy bien, dijo aquel espectro, extendiéndole su mano. Javier retrocedió, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Sentía las risas macabras a su alrededor y los ruidos extraños se comenzaban a intensificar más y más. La niebla comenzaba a cerrarse sobre él y el frío comenzaba a tornarse más y más en el ambiente. no tienes que decidir ahora, dijo aquel ser. pero recuerda estas palabras. Volveremos a encontrarnos, y esta vez tendrás que darme algo a cambio por haberte ayudado con tus borregos. Nos vemos pronto. Con esas palabras, la figura desapareció en medio de la niebla, dejando a Javier solo en la oscuridad. Los ruidos extraños y las risas poco a poco comenzaban a desvanecerse, pero ahora tenía una nueva preocupación. Sabía que había visto al diablo. Javier se levantó del suelo aún temblando. Continuó su búsqueda de los borregos, sabiendo que debía regresar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente encontró a los borregos extraviados, pastando tranquilamente en un claro. Los reunió a todos rápidamente y comenzaba a guiarlos de vuelta camino a casa. La niebla se disipaba lentamente y la luz de la luna llenaba el camino con un resplandor natural. Sin embargo, mientras caminaba, Javier pensaba en el trato que aquel ser le había ofrecido. Sabía que debía ser fuerte y no ceder a la tentación, pero el miedo seguía latente en su corazón. Sentía las sombras a su alrededor y los ruidos extraños después de lo que parecía una eternidad. Javier y los borregos finalmente llegaron a su hogar. El alivio lo inundó al ver las luces de su casa y escuchar los sonidos familiares de su familia. Sus padres lo recibieron con preocupación, pero él no mencionó nada sobre su encuentro en el cerro. Sabía que no le creerían y que probablemente lo regañarían por inventar cosas. Esa noche, mientras yacía en su cama descansando, Javier no podía descansar.
Javier no podía dejar de pensar en aquel ser que se le había aparecido en el cerro y en el trato que le había ofrecido. Sabía que no debía contarle a nadie, pero también sabía que debía mantenerse fuerte y no ceder ante la tentación. Las sombras danzaban en las paredes de su habitación y los ruidos extraños parecían seguirlo incluso con el paso de los días. Javier intentó retomar su vida normal, pero aquellas sombras y los ruidos extraños no lo dejaban en paz. Sentía la presencia de aquel ser siniestro en cada rincón, y las risas macabras lo perseguían incluso en sus sueños. Una noche, mientras cuidaba a los borregos, Javier escuchó un relincho familiar. Volteó rápidamente y vio el caballo negro en el borde del claro. El hombre alto estaba recargado ahí solo observándolo. Espero que les haya agradado esta historia, y si es así, regálanos un like. Y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, para seguir escuchando más historias de miedo. Yo soy el buen Gabo, y esto es Gabo Terror. Nos vemos en el siguiente video.